872 días. Esa es la cantidad exacta de tiempo que Adolf Hitler apostó a que el hambre haría lo que sus Panzers no pudieron lograr. 872 días durante los cuales más de 1 millón de seres humanos murieron no por balas, no por bombas, sino porque sus cuerpos simplemente dejaron de funcionar. Y cuando el alto mando alemán brindaba con champán francés celebrando que Leningrado caería sin disparar un solo tiro más, 3.000 cañones soviéticos se alinearon en el horizonte helado. Lo que ocurrió en las siguientes 24 horas cambió para siempre el significado de la palabra venganza. Imagina por un momento una ciudad de 3 millones de personas reducida a comer pegamento de empapelar paredes. Imagina a una madre que debe decidir cuál de sus 2 hijos recibirá los 125 gramos de pan que le corresponden hoy, porque no hay suficiente para ambos. Imagina el sonido de 200.000 proyectiles de artillería cayendo sobre posiciones alemanas en menos de 1 hora, tan denso que los soldados de la Wehrmacht pensaron que el cielo se había partido en 2. Si estás viendo esto, ya sabes que YouTube no recomienda videos sobre la historia real de la Segunda Guerra Mundial. Así que si quieres que más personas conozcan lo que realmente ocurrió en el Frente Oriental, dale like a este video ahora mismo y suscríbete al canal. Te prometo que en el minuto 15 vas a escuchar las palabras exactas que Stalin pronunció cuando le informaron del primer éxito, palabras que rara vez aparecen en los documentales occidentales. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender cómo empezó esta pesadilla. Necesitas comprender la magnitud del error que Hitler cometió cuando decidió que matar de hambre a una ciudad entera era más económico que conquistarla. Retrocedamos al 8 de septiembre de 1941. Las tropas del Grupo de Ejércitos Norte, bajo el mando del mariscal Wilhelm Ritter von Leeb, acaban de cortar la última vía férrea que conecta Leningrado con el resto de la Unión Soviética. En ese momento, dentro de la ciudad hay exactamente 2.887.000 civiles, más de 200.000 soldados del Ejército Rojo, y reservas de alimentos para aproximadamente 35 días. Hitler lo sabe. Sus servicios de inteligencia han calculado con precisión germánica cuánto tiempo puede sobrevivir una población de ese tamaño sin suministros externos. No quiero esa ciudad, dice Hitler a sus generales durante una reunión en la guarida del lobo. No quiero alimentar a 3 millones de bocas rusas. Que el hambre haga el trabajo sucio. En 2 meses, Leningrado dejará de existir como problema militar. Esas palabras quedaron registradas en el diario de guerra del alto mando alemán. No son especulación. No son propaganda soviética. Son las órdenes reales de un hombre que había decidido que la inanición masiva era una estrategia militar válida. Y aquí es donde necesito hacerte una pregunta. Una pregunta que quiero que respondas en los comentarios antes de seguir viendo. ¿Crees que Hitler subestimó a los soviéticos por arrogancia ideológica, por incompetencia militar o por ambas cosas a la vez? Escribe la letra si crees que fue arrogancia, ve si crees que fue incompetencia, o sé si crees que fue una combinación fatal de ambas. Y mientras escribes tu respuesta, recuerda activar la campanita para no perderte el próximo video, donde revelaré otra historia que los documentales occidentales prefieren no contar. Ahora, volvamos a Leningrado en septiembre del 41. El cerco se cierra como un torniquete de acero alrededor de la segunda ciudad más importante de la Unión Soviética. Los alemanes controlan un anillo de hierro de aproximadamente 200 kilómetros de perímetro. Tienen emplazadas más de 800 piezas de artillería que bombardean la ciudad día y noche. Los finlandeses, aliados de Alemania, presionan desde el norte. Y lo único que separa a Leningrado de la muerte total es un cuerpo de agua, el lago Ladoga. El lago Ladoga. Recuerda ese nombre. Porque en los próximos meses, ese lago se convertirá en la diferencia entre la extinción y la supervivencia. Pero en esos primeros días de septiembre, nadie sabe aún lo que viene. El comandante alemán del asedio, el general Georg von Küchler, envía un mensaje a Berlín que dice textualmente: la resistencia organizada cesará antes de diciembre. Las reservas de la ciudad son insuficientes. Es cuestión de matemáticas, no de combate. Matemáticas. Los alemanes reducen la conquista de una ciudad de 3 millones de almas a un problema matemático. Calorías divididas entre personas, multiplicadas por días.
El resultado, según sus cálculos, es 0. Leningrado igual a 0. Lo que no calcularon fue el factor humano. Lo que no podían comprender era que los soviéticos no seguían las reglas de la guerra convencional. Stalin recibe la noticia del cerco mientras está reunido con Zhúkov en Moscú. Según testimonios posteriores de oficiales presentes, Stalin permanece en silencio durante exactamente 47 segundos. Luego dice, Leningrado no caerá. Envíen a Zhúkov. Y Zhúkov va. El 13 de septiembre de 1941, Georgi Konstantinovich Zhúkov aterriza en un aeródromo improvisado dentro del perímetro de la ciudad sitiada. Tiene 44 años. Tiene órdenes directas de Stalin. Y tiene exactamente 17 días para evitar que la ciudad colapse antes de que llegue el invierno. La situación que encuentra es apocalíptica. Las líneas defensivas soviéticas están a menos de 15 kilómetros del centro de la ciudad en algunos puntos. Los alemanes avanzan entre 500 y 1000 metros cada día. Los bombardeos han destruido los principales depósitos de alimentos, incluyendo los almacenes Badayu, donde ardieron 3.000 toneladas de azúcar y 2.500 toneladas de harina en un solo ataque el 8 de septiembre. Zhúkov hace lo que Zhúkov siempre hace, toma decisiones brutales con velocidad quirúrgica. En sus primeras 48 horas en la ciudad, destituye a 11 comandantes por cobardía e incompetencia. Ordena que cualquier oficial que retroceda sin autorización sea fusilado en el acto. Reorganiza las defensas. Concentra la artillería soviética disponible, unas 600 piezas, en los sectores más críticos. Y pronuncia una frase que sus subordinados recordarán hasta el día de su muerte: los alemanes quieren que esta ciudad muera de hambre. Nosotros vamos a hacer que ellos mueran de plomo. Alto. Lo que voy a contarte ahora casi nunca aparece en los documentales occidentales, porque contradice la narrativa de que los soviéticos simplemente resistieron pasivamente el asedio. La realidad es muy diferente. Desde el primer día del cerco, el Ejército Rojo lanzó contraataques. No uno. No dos. Docenas. Entre septiembre de 1941 y enero de 1943, las fuerzas soviéticas ejecutaron más de 80 operaciones ofensivas de diferentes escalas intentando romper el bloqueo. La mayoría fracasó. Miles de soldados murieron en ataques que apenas ganaron unos metros de terreno. Pero cada ataque, cada pequeña ofensiva, cada sacrificio, cumplía un propósito: obligar a los alemanes a mantener tropas en el frente en lugar de reforzar el cerco. Si este tipo de historia te parece importante, si crees que más personas deberían conocer lo que realmente ocurrió, comparte este video con alguien que ame la historia. El algoritmo de YouTube no favorece este contenido, pero tú sí puedes hacerlo. Ahora, hablemos del primer invierno. El invierno de 1941 a 42. El invierno que los alemanes esperaban que acabara con Leningrado para siempre. Las temperaturas caen a menos 40 grados centígrados. La ración diaria de pan para los civiles se reduce progresivamente, de 500 gramos en septiembre a 300 en octubre, a 250 en noviembre, y finalmente a 125 gramos el 20 de noviembre de 1941. 125 gramos. Eso es aproximadamente el peso de un teléfono móvil moderno. Eso es todo lo que una persona recibe para sobrevivir 24 horas. Y ni siquiera era pan real. La receta oficial incluía un 50% de harina de centeno, el resto era serrín comestible, celulosa procesada y a veces polvo de huesos. El valor calórico de esa ración era de aproximadamente 250 calorías. Un adulto necesita entre 1.500 y 2.000 calorías diarias solo para mantener funciones básicas. Los alemanes observan desde sus líneas. Tienen prismáticos. Pueden ver las calles de Leningrado. Y lo que ven les confirma que su estrategia está funcionando. En diciembre de 1941 mueren más de 50.000 personas solo por inanición. En enero de 1942, la cifra supera los 100.000. Los cuerpos se acumulan en las calles porque no hay suficientes personas con fuerza para enterrarlos. Las familias guardan los cadáveres de sus familiares en los balcones helados para poder seguir cobrando sus raciones de pan.
Algunos, los más desesperados, cruzan líneas que nunca deberían cruzarse. La MKVD, la Policía Secreta Soviética, documenta más de 2.000 casos de canibalismo durante el primer invierno del asedio. 2.000 casos confirmados. La cifra real probablemente fue mayor. Pero aquí viene lo que los alemanes no anticiparon. Lo que von Küchler y Hitler nunca entendieron. El lago Ladoga se congela. El 22 de noviembre de 1941, cuando el hielo alcanza un espesor de aproximadamente 20 centímetros, los primeros camiones soviéticos intentan cruzar el lago congelado. El hielo cruje. Algunos vehículos caen al agua helada. Sus conductores mueren en minutos. Pero otros llegan a la orilla opuesta. Así nace la Doroga Sisny, la carretera de la vida. Es una ruta de aproximadamente 30 kilómetros sobre hielo que conecta la ciudad sitiada con territorio controlado por los soviéticos al otro lado del lago. Durante los meses más fríos del invierno, cuando el hielo es lo suficientemente grueso, los camiones Gas-A, cargados con hasta 1,5 toneladas de suministros cada uno, cruzan el lago día y noche. Los alemanes bombardean constantemente la ruta. Sus aviones Stukas atacan los convoys. Su artillería dispara contra puntos conocidos del recorrido. En los primeros 3 meses de operación, más de 1.000 camiones caen a través del hielo o son destruidos por ataques aéreos. Más de 1.000. Pero los soviéticos siguen enviando más. Porque cada camión que logra cruzar lleva consigo la diferencia entre la vida y la muerte para miles de personas. El general alemán Franz Holder escribe en su diario: los rusos continúan cruzando el lago a pesar de las pérdidas. No parecen comprender que están luchando contra lo inevitable. Esa frase resume perfectamente la incomprensión alemana. Para ellos, las matemáticas eran claras: Leningrado debía caer. Pero los soviéticos no estaban jugando al mismo juego. No estaban haciendo matemáticas. Estaban haciendo historia. Para la primavera de 1942, la carretera de la vida ha transportado más de 361.000 toneladas de suministros a la ciudad. También ha evacuado a más de 500.000 personas, principalmente mujeres, niños y ancianos. Las raciones aumentan ligeramente. Ya no son suficientes para vivir con normalidad, pero son suficientes para sobrevivir. Son suficientes para luchar. Y eso es exactamente lo que los defensores de Leningrado pretenden hacer. Luchar. Ahora necesito que comprendas algo sobre la mentalidad soviética durante este periodo. Porque sin entender esto, no podrás apreciar lo que viene después. Stalin no defendía Leningrado solo por razones estratégicas. Lo defendía por razones simbólicas. Leningrado era la cuna de la revolución bolchevique. Era la ciudad que llevaba el nombre de Lenin. Perderla sería un golpe moral devastador. Así que los recursos, aunque escasos, siguieron fluyendo hacia la ciudad sitiada. Mientras tanto, en el frente de Leningrado, los soviéticos no se limitan a resistir. Planifican. El general Leonid Govorov asume el mando del frente de Leningrado en abril de 1942. Govorov es un especialista en artillería. Es metódico. Es paciente. Y está absolutamente convencido de que la clave para romper el cerco no está en los tanques, sino en los cañones. Cada cañón alemán que silenciamos, le dice a su Estado Mayor, es una docena de vidas soviéticas salvadas. Cada depósito de municiones que destruimos es una semana más de resistencia. Govorov comienza a acumular artillería. Cada pieza que puede conseguir, cada obús, cada mortero, cada katyusha disponible, los concentra en Leningrado. No para un contraataque inmediato, sino para algo mucho más grande. Algo que los alemanes no verán venir. El verano de 1942 pasa con escaramuzas constantes. Los soviéticos lanzan la Operación Sinjavino en agosto, un intento masivo de romper el cerco que fracasa con más de 40.000 bajas soviéticas en menos de un mes. Los alemanes lo consideran una victoria más. Otra confirmación de que Leningrado caerá eventualmente por agotamiento. Pero Govorov aprende de cada fracaso. Estudia cada ataque fallido. Analiza cada error. Y toma notas.
Lo que no saben los alemanes es que mientras ellos celebran sus victorias defensivas, los soviéticos están construyendo algo en el bosque nevado al este del lago Ladoga. Algo que cambiará el curso de la historia. Déjame darte un dato que casi nadie menciona en los documentales sobre Leningrado. Entre agosto de 1942 y enero de 1943, los soviéticos transportaron a través del lago Ladoga, utilizando barcazas en verano y la carretera de la vida en invierno, más de 1.500 piezas de artillería adicionales. 1.500. Eso es además de las que ya tenían. Transportaron 140.000 toneladas de municiones. Movieron 4 divisiones de infantería completas, cada una con aproximadamente 10.000 hombres. Construyeron más de 200 kilómetros de trincheras y posiciones defensivas. Todo esto mientras los alemanes pensaban que estaban simplemente aguantando. El mariscal von Küchler, que había reemplazado a von Leth como comandante del Grupo de Ejércitos Norte, informa a Hitler en diciembre de 1942, la situación en Leningrado está bajo control. Los rusos intentan romper el cerco periódicamente, pero sus ataques son predecibles y poco coordinados. No representan una amenaza estratégica. Esas palabras quedarían escritas en el expediente de von Küchler como evidencia de uno de los mayores errores de juicio de toda la guerra. Porque mientras von Küchler escribía ese informe, a menos de 30 kilómetros de sus posiciones, el general Kirill Meretskov del frente del Volkhov estaba ultimando los detalles de la operación Iskra. Iskra. En ruso significa chispa. Y esa chispa estaba a punto de encender un infierno. Los preparativos para Iskra representan una de las operaciones de engaño más elaboradas del frente oriental. Los soviéticos construyen posiciones de artillería falsas. Mueven unidades de día para que los aviones de reconocimiento alemanes las vean y luego las reubican de noche. Transmiten comunicaciones de radio falsas hablando de operaciones en otros sectores. Crean la ilusión de que el próximo ataque vendrá por el sur, no por el este. Mientras tanto, en los bosques nevados cerca del pueblo de Martiskino, más de 2.800 cañones soviéticos se alinean en un frente de apenas 16 kilómetros. Eso es aproximadamente un cañón cada 6 metros. La densidad de fuego más alta que el Ejército Rojo había concentrado hasta ese momento en toda la guerra. Govorov supervisa personalmente la ubicación de cada batería. Meretskov coordina los tiempos de ataque con precisión de relojero. Y en Moscú, Stalin espera noticias. El 12 de enero de 1943. 9 de la mañana. Temperatura exterior, menos 18 grados centígrados. Los artilleros soviéticos reciben la orden que han estado esperando durante meses. Ogon. Fuego. Lo que ocurre en las siguientes 2 horas no tiene precedente en la historia del asedio de Leningrado. 106.000 proyectiles de artillería caen sobre las posiciones alemanas en un frente de 16 kilómetros. 106.000. Esos son más de 800 proyectiles por minuto. Más de 13 proyectiles por segundo. Los búnkers alemanes, construidos durante meses con madera y hormigón, se desintegran. Las trincheras se convierten en tumbas abiertas. Las comunicaciones se cortan en los primeros 15 minutos. Los comandantes alemanes de primera línea no pueden informar a la retaguardia porque los cables telefónicos han sido destruidos y las radios enterradas bajo escombros. Un oficial alemán que sobrevivió al bombardeo, el teniente Hans Meyerberg de la 227ª División de Infantería, escribió años después: «Pensé que el mundo se estaba acabando». No había pausas entre las explosiones. Era un rugido continuo, como estar dentro de una tormenta hecha de acero y fuego. Los hombres a mi lado desaparecían sin dejar rastro. No morían, simplemente dejaban de existir. Pero lo más devastador no fue la cantidad de proyectiles. Fue la precisión. Govorov había pasado meses estudiando las posiciones alemanas. Cada búnker de mando. Cada depósito de municiones. Cada concentración de tropas. Cada batería de artillería. Todo estaba marcado en sus mapas con coordenadas exactas. En los primeros 45 minutos del bombardeo, 16 de las 24 baterías de artillería alemanas en el sector de ataque quedan destruidas o silenciadas. 16 de 24.
Los alemanes pierden 2/3 de su capacidad de fuego antes de que un solo soldado soviético cruce la línea de partida. Y entonces, la infantería avanza. Más de 67.000 soldados soviéticos del frente de Leningrado atacan desde el oeste. Otros 53.000 del frente del Volkhov atacan desde el este. Su objetivo es encontrarse en el medio, en algún punto de los 16 kilómetros de territorio que los alemanes controlan entre ambos frentes. Si lo logran, el cerco de Leningrado quedará roto por primera vez en 500 días. Los alemanes, aturdidos por el bombardeo, intentan organizar una defensa. Pero su cadena de mando está fracturada. Los refuerzos que deberían llegar desde la retaguardia no pueden moverse porque los caminos están bajo fuego de artillería continuo. Las reservas que von Kuchler había posicionado más al sur, esperando un ataque en esa dirección, están a horas de distancia. Para el final del primer día, los soviéticos han avanzado entre 2 y 3 kilómetros en ambos frentes. No parece mucho. Pero en el contexto del asedio de Leningrado, donde cada metro había costado sangre durante meses, es un terremoto estratégico. Hitler recibe la noticia esa misma noche. Según los registros del búnker, su primera reacción es desestimar el ataque como otra ofensiva rusa sin importancia. Ordena a von Kuchler que mantenga las posiciones a cualquier costo y promete enviar refuerzos cuando estén disponibles. Pero los refuerzos nunca llegan. Porque en enero de 1943, Alemania tiene un problema mucho más grande en otro lugar, Stalingrado. Mientras los cañones soviéticos rugen en las afueras de Leningrado, a más de 1.000 kilómetros al sur, el sexto ejército alemán está atrapado en las ruinas de Stalingrado, muriendo de frío y hambre. Las mismas condiciones que los alemanes habían impuesto a Leningrado ahora las sufren sus propias tropas. La ironía sería casi poética si no fuera tan trágica. ¿Qué habrías hecho tú si fueras von Kuchler en ese momento? Habrías pedido permiso a Hitler para retirarte y acortar las líneas, sabiendo que él probablemente te restituiría o algo peor. ¿Habrías intentado resistir con las tropas que tenías, esperando refuerzos que quizás nunca llegarían? ¿O habrías ordenado un contraataque desesperado intentando romper la pinza soviética antes de que se cerrara? Escribe tu respuesta en los comentarios. A para retirada, B para defensa estática, C para contraataque. Y quédate porque voy a mostrarte exactamente lo que von Kuchler decidió hacer y cómo esa decisión le costó su carrera. Los combates continúan durante 6 días más. 6 días de infierno en la nieve. Los soviéticos avanzan metro a metro, pagando cada uno con sangre. La resistencia alemana es feroz, pero desorganizada. Unidades enteras quedan aisladas cuando los soviéticos cortan los caminos de suministro. Los heridos alemanes mueren congelados porque no hay forma de evacuarlos. Los búnkers que sobrevivieron al bombardeo inicial son reducidos uno por uno con granadas, lanzallamas y cargas de demolición. El 18 de enero de 1943, a las 11:45 de la mañana, soldados del frente de Leningrado y soldados del frente del Volkhov se encuentran cerca del pueblo de Rabochik-Poselok número 5. El cerco está roto. Por primera vez en 505 días, Leningrado tiene una conexión terrestre con el resto de la Unión Soviética. Es una conexión estrecha, un corredor de apenas entre 8 y 11 kilómetros de ancho, constantemente bajo fuego de artillería alemana. Pero existe. Y eso es todo lo que importa. Cuando la noticia llega a Stalin, el líder soviético se encuentra en una reunión con Molotov y Beria en el Kremlin. Según el testimonio posterior de Molotov, Stalin lee el mensaje, permanece en silencio durante varios segundos y luego dice, 500 días. Hitler apostó a que el hambre nos mataría en 60. Le costará más de 1 millón de alemanes aprender que se equivocó. Esa frase, si es auténtica, resultó profética. Pero la operación Iskra, por importante que fuera, no terminó el asedio de Leningrado. Solo lo rompió parcialmente. Los alemanes aún controlan posiciones desde las que pueden bombardear la ciudad. Los suministros que llegan por el nuevo corredor ferroviario son constantemente atacados. Las raciones en la ciudad mejoran, pero siguen siendo insuficientes. La gente sigue muriendo, aunque ya no en las cifras apocalípticas de 1942. El cerco no termina.
solo se debilita. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Porque lo que ocurrió después de Iskra fue un año entero de preparación para algo mucho más grande. Algo que haría que el bombardeo de enero del 43 pareciera un ensayo. Boborog no celebra la ruptura del cerco. No se permite el lujo de la satisfacción. Mientras sus tropas consolidan el corredor recién abierto, él ya está planificando la siguiente fase. Hemos abierto una ventana, le dice a su Estado Mayor. Ahora debemos derribar la puerta entera. Los siguientes 12 meses se convierten en una carrera armamentística en miniatura. Los alemanes refuerzan sus posiciones alrededor de Leningrado, construyendo lo que llaman el Muro del Norte, una línea defensiva de más de 70 kilómetros con búnkers de hormigón, campos de minas y posiciones de artillería entre las aras. Von Kuchler es reemplazado por el general George Lindemann, quien promete a Hitler que Leningrado nunca será liberado por completo. Mientras tanto, los soviéticos transportan material de guerra a una escala que desafía la imaginación. Aquí tienes un número que quiero que recuerdes, 3.642. Esa es la cantidad exacta de piezas de artillería, incluyendo cañones, obuses, morteros pesados y lanzacohetes Katyusha, que el Ejército Rojo había acumulado en los frentes de Leningrado y del Volkhov para enero de 1944. 3.642 bocas de fuego listas para escupir acero sobre las posiciones alemanas. Sumemos a eso 1.200 tanques y cañones autopropulsados. Más de 1.500 aviones de combate concentrados en la región. Y aproximadamente 400.000 soldados de infantería, la mayoría veteranos curtidos en los combates del año anterior. Los alemanes no tienen ni idea de lo que se les viene encima. La inteligencia alemana, que ha cometido error tras error desde el comienzo de la guerra en el este, estima que los soviéticos tienen aproximadamente la mitad de las fuerzas que realmente poseen. Lindemann informa a Berlín que puede rechazar cualquier ofensiva soviética con las fuerzas actuales. Ese informe llega al escritorio de Hitler el 3 de enero de 1944. 11 días antes de que todo cambie. El 14 de enero de 1944. 6 de la mañana. Todavía es de noche en el noroeste de Rusia. La temperatura es de menos 25 grados centígrados. La nieve cubre todo hasta donde alcanza la vista. Y en las posiciones alemanas del Grupo de Ejércitos Norte, los soldados de guardia intentan mantenerse despiertos frotándose las manos sobre pequeñas fogatas. Ninguno de ellos sabe que está viviendo las últimas horas de calma de su vida. A las 9:35 de la mañana, el cielo se desgarra. 3.000 cañones soviéticos abren fuego simultáneamente. No es un bombardeo. Es un apocalipsis coordinado. 110 minutos de fuego continuo que convierten las posiciones alemanas en un paisaje lunar de cráteres humeantes y escombros humanos. Los comandantes soviéticos habían calculado todo con precisión matemática. Cada batería tenía asignados objetivos específicos. Los primeros 20 minutos se concentraron en las posiciones de artillería alemanas. Los siguientes 40 minutos destruyeron las líneas de comunicación y los puestos de mando. Los últimos 50 minutos trituraron las trincheras de primera línea donde los soldados alemanes intentaban sobrevivir. Un artillero soviético llamado Viktor Sokolov, de la 42ª Brigada de Artillería, escribió en una carta a su madre días después: disparamos tanto que los cañones se calentaron hasta brillar en la oscuridad. Tuvimos que echar nieve sobre ellos para que no explotaran. Y seguimos disparando. No había pausas. No había descanso. Solo muerte viajando hacia el enemigo. Los números de ese bombardeo inicial son difíciles de procesar para la mente humana. En 110 minutos, los soviéticos dispararon más de 220.000 proyectiles de artillería. 220.000. Esos son más de 2.000 proyectiles por minuto cayendo sobre un sector del frente de aproximadamente 40 kilómetros. Las divisiones alemanas de primera línea, la 126ª, la 170ª y la 215ª de infantería, perdieron entre el 40 y el 60% de su fuerza efectiva antes de que un solo soldado soviético avanzara. Batallones enteros dejaron de existir. Compañías que contaban con 150 hombres al amanecer tenían menos de 30 al mediodía.
Y entonces vino la infantería. Pero no solo infantería. Lo que los alemanes vieron emerger de los bosques nevados fue una combinación de todo lo que el Ejército Rojo había aprendido en 2 años y medio de guerra. Tanques T-34 avanzando en formaciones coordinadas con la infantería. Pelotones de asalto equipados con subfusiles PPSH-41 limpiando trincheras. Ingenieros con lanzallamas reduciendo búnkers a cenizas. Francotiradores eliminando oficiales alemanes con disparos precisos a distancias de más de 400 metros. El general Lindemann recibe los primeros informes confusos hacia las 11 de la mañana. Su reacción inicial es de incredulidad. Imposible, dice según testigos presentes. No tienen suficientes tropas para un ataque de esta escala. Pero los informes siguen llegando. Y cada uno es peor que el anterior. La 126ª División de Infantería reporta pérdida del contacto con su regimiento derecho. La 170ª División informa que sus posiciones de artillería han sido completamente destruidas. La 215ª División solicita permiso para retirarse porque su línea está rota en 3 puntos distintos. Lindemann hace lo que cualquier comandante alemán de esa época haría, consulta a Hitler. Y Hitler hace lo que Hitler siempre hacía, ordena mantener las posiciones a cualquier costo. Ni un paso atrás es el mensaje que llega desde la guarida del lobo. Leningrado no será liberado. Refuerzos en camino. Pero los refuerzos no están en camino. No hay refuerzos disponibles. El grupo de ejércitos norte ha sido desangrado durante meses enviando unidades a otros frentes. Lo que Lindemann tiene es lo que tiene. Y no es suficiente. Para el final del primer día, los soviéticos han penetrado hasta 6 kilómetros en las líneas alemanas en algunos sectores. Han capturado más de 40 posiciones fortificadas. Han destruido o capturado más de 80 piezas de artillería. Y han tomado casi 2.000 prisioneros, muchos de ellos en estado de shock, incapaces de comprender cómo su mundo se había desmoronado en cuestión de horas. Hay un detalle que casi nadie se atreve a mencionar cuando se habla de esta ofensiva. Un detalle que revela la naturaleza despiadada de la guerra en el frente oriental. Los soviéticos no atacaron solo con armas convencionales. Atacaron con rabia. Con la memoria de 872 días de hambre, bombardeos y muerte. Cada soldado soviético que avanzaba sobre las posiciones alemanas lo hacía sabiendo lo que los alemanes habían hecho a su ciudad, a sus familias, a su gente. Un oficial político soviético, el comisario Dmitry Volkov, pronunció un discurso antes del ataque que fue registrado por los servicios de documentación del Ejército Rojo. Camaradas, detrás de ustedes está Leningrado. Una ciudad que ha enterrado a 1 millón de sus hijos por culpa de estos invasores. Hoy no van a atacar. Hoy van a cobrar una deuda. Y la van a cobrar con intereses. Esas palabras no eran retórica vacía. Eran la expresión de algo muy real. Los combates de los días siguientes fueron de una ferocidad que incluso veteranos del Frente Oriental describieron como excepcional. Los alemanes, cuando podían organizarse, luchaban con la desesperación de hombres que saben que están perdidos. Los soviéticos atacaban con la determinación de quienes llevan años esperando este momento. El 17 de enero, 3 días después del inicio de la ofensiva, las fuerzas soviéticas del Frente de Leningrado y del Segundo Frente del Báltico se unen en la localidad de Ropsa, al suroeste de la ciudad. Es una repetición de lo ocurrido un año antes con Iskra, pero a una escala mucho mayor. El anillo de hierro que los alemanes habían mantenido alrededor de Leningrado durante más de 2 años comienza a desintegrarse. Y es en este momento cuando quiero que comprendas algo fundamental sobre la psicología de la guerra. Los alemanes no fueron derrotados solo por los cañones soviéticos. Fueron derrotados por su propia arrogancia convertida en rigidez estratégica. Hitler había prohibido cualquier retirada estratégica. Cada posición debía defenderse hasta el último hombre. Esto significaba que cuando una posición era flanqueada o rodeada, los defensores no podían retirarse a una línea más defendible. Tenían que quedarse y morir. Los soviéticos explotaron esto con precisión quirúrgica. En lugar de atacar frontalmente las posiciones más fuertes, las rodeaban. Cortaban las líneas de suministro.
aislaban a las guarniciones y luego las destruían a su antojo. Para el 20 de enero, más de 15.000 soldados alemanes están atrapados en bolsas aisladas sin posibilidad de reabastecimiento o evacuación. Algunos intentan romper el cerco y huir hacia el oeste. La mayoría son aniquilados en el intento. Otros se rinden. Y otros luchan hasta que no queda nadie. Si en este momento estás pensando que esta historia merece ser conocida por más personas, compártela. Envíala a alguien que ame la historia real, no la versión edulcorada que aparece en los documentales de televisión. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Porque lo que viene a continuación es el momento que todo el video ha estado construyendo. El 27 de enero de 1944. Una fecha que quedará grabada para siempre en la historia de Leningrado. A las 8 de la noche, hora de Moscú, la radio soviética interrumpe su programación regular. Una voz solemne anuncia que el cerco de Leningrado ha sido completamente levantado. Que las tropas alemanas han sido expulsadas a distancias desde las que ya no pueden bombardear la ciudad. Que después de 872 días, Leningrado es libre. Minutos después, los habitantes de la ciudad escuchan algo que no habían oído en casi 3 años. Silencio. Silencio completo. Ninguna explosión. Ningún silbido de proyectiles. Ninguna sirena antiaérea. Y luego, otro sonido. Un sonido que reemplaza al silencio. 324 cañones, posicionados en los buques de la flota del Báltico y en posiciones terrestres alrededor de la ciudad, disparan 24 salvas en honor a la victoria. El cielo de Leningrado se ilumina con bengalas y fuegos artificiales. Por primera vez en casi 1000 días, las luces de la ciudad brillan sin miedo a atraer bombarderos. En las calles, personas que apenas tienen fuerzas para caminar salen de sus hogares. Se abrazan. Lloran. Algunos caen de rodillas en la nieve. Una anciana llamada María Ivanovna, cuyo testimonio fue grabado por corresponsales de guerra soviéticos, dice entre sollozos: creía que moriría sin ver este día. Enterré a mi esposo. Enterré a mi hijo. Pero viví. Viví para ver a los alemanes huir. Ese es el momento del clímax. Pero la historia no termina aquí. Porque la ofensiva soviética continúa. Los alemanes no solo son expulsados de las cercanías de Leningrado. Son perseguidos. Cazados. Aniquilados. Durante las siguientes semanas, el Ejército Rojo avanza hasta 260 kilómetros hacia el oeste, liberando ciudades que habían estado bajo ocupación alemana durante años. Novgorod cae el 20 de enero. Luga el 12 de febrero. Narva, en la frontera con Estonia, es alcanzada a finales de febrero. Las bajas alemanas durante la ofensiva de Leningrado-Novgorod de enero-febrero de 1944 son catastróficas. Más de 170.000 muertos, heridos y desaparecidos. 3 divisiones de infantería completamente destruidas. Otras 6 reducidas a menos del 30% de su fuerza original. El grupo de ejércitos norte, que en 1941 había llegado a las puertas de Leningrado con la confianza de conquistar la ciudad en semanas, ahora huye hacia el oeste tratando de evitar el colapso total. Y aquí es donde debemos hacer una pausa para comprender lo que realmente significó el asedio de Leningrado en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. No fue solo una batalla. Fue una de las mayores tragedias humanitarias de la historia moderna. Durante los 872 días del cerco, murieron en Leningrado aproximadamente 1.100.000 personas. 1.100.000. La inmensa mayoría no murió en combate. Murió de hambre. Murió de frío. Murió de enfermedades causadas por la desnutrición. Para ponerlo en perspectiva, más personas murieron durante el asedio de Leningrado que el total de bajas militares y civiles de Estados Unidos y Reino Unido combinados durante toda la Segunda Guerra Mundial. Una sola ciudad soviética perdió más vidas que 2 de las principales potencias aliadas juntas. Y sin embargo, esta historia rara vez se cuenta en Occidente con la profundidad que merece. ¿Por qué? Porque la historia de Leningrado es incómoda.
Es incómoda porque muestra a los soviéticos no como villanos ni como víctimas pasivas, sino como seres humanos que resistieron algo que parecía imposible de resistir. Porque muestra a los alemanes no como una máquina militar invencible, sino como ejecutores de una política de exterminio deliberado que fue derrotada por la voluntad de un pueblo que se negó a morir. Si llegaste hasta este punto del video, eres parte del pequeño porcentaje de espectadores que realmente quiere conocer la historia real. No la versión simplificada. No la versión políticamente conveniente. La historia como realmente ocurrió, con toda su complejidad y todo su horror. Ahora, hablemos de los costos. Porque los números finales son casi imposibles de comprender. Da un lado soviético, 1.100.000 civiles muertos en la ciudad. Más de 332.000 soldados muertos en las operaciones para defender y liberar Leningrado. Aproximadamente 1 millón de heridos. Cientos de miles de evacuados que nunca pudieron regresar porque no tenían hogar al que volver. Del lado alemán, se estima que las operaciones alrededor de Leningrado costaron a la Wehrmacht aproximadamente 400.000 muertos y heridos entre 1941 y 1944. 400.000 hombres que Hitler sacrificó intentando matar de hambre a una ciudad que se negó a morir. En términos económicos, los soviéticos estimaron después de la guerra que los daños materiales en Leningrado ascendieron a más de 38.000 millones de rublos de la época. Se destruyeron más de 3.000 edificios completamente. Otros 7.000 sufrieron daños graves. Fábricas que habían sido el orgullo de la industria soviética quedaron reducidas a escombros. Pero los soviéticos reconstruyeron. En menos de una década después de la guerra, Leningrado había vuelto a ser una ciudad funcional. En menos de 2 décadas, su población había superado los niveles anteriores al conflicto. La resiliencia soviética no terminó con la guerra. Continuó después de ella. Ahora quiero que reflexiones sobre algo. Porque hay una lección en esta historia que trasciende la Segunda Guerra Mundial. Hitler apostó por el hambre porque creía que era más eficiente que el combate. Calculó que matar de inanición a 3 millones de personas sería más barato que conquistar la ciudad por la fuerza. Y desde un punto de vista puramente matemático, probablemente tenía razón. Pero la matemática no tiene en cuenta la voluntad humana. No tiene en cuenta a los obreros de la fábrica Kiro que siguieron fabricando tanques mientras las bombas caían sobre ellos. No tiene en cuenta a los conductores de la carretera de la vida que cruzaban el lago helado sabiendo que cada viaje podía ser el último. No tiene en cuenta a las madres que dividían su ración de 125 gramos entre sus hijos, muriendo ellas para que sus pequeños vivieran un día más. La arrogancia de Hitler no fue solo militar. Fue filosófica. Creía que los seres humanos eran máquinas biológicas que podían predecirse con estadísticas. Creía que cuando las calorías fueran insuficientes, la voluntad se rendiría automáticamente. Se equivocó. Y esa equivocación le costó el Frente Norte. Le costó cientos de miles de soldados. Y contribuyó significativamente a la derrota final de Alemania en la guerra. Hay una última cosa que quiero contarte antes de cerrar este video. Una historia que resume todo lo que hemos hablado. En 1943, en lo más profundo del asedio, cuando las raciones estaban en su punto más bajo y la muerte era una compañera cotidiana, los habitantes de Leningrado hicieron algo extraordinario. Mantuvieron funcionando la biblioteca pública de la ciudad. No tenían electricidad constante. No tenían calefacción. Muchos de los bibliotecarios estaban tan debilitados por el hambre que apenas podían moverse. Pero mantuvieron la biblioteca abierta. Y los ciudadanos de Leningrado, arrastrándose por calles cubiertas de nieve, siguieron yendo a leer. ¿Por qué? Porque los libros eran un recordatorio de que existía algo más allá de la muerte. Porque la cultura era una forma de resistencia. Porque mientras pudieran leer, pensar y soñar, no estaban completamente derrotados. Un bibliotecario llamado Alexei Petrov escribió en su diario personal: «Hoy vinieron 7 lectores. Hace un año habrían sido 700. Pero estos 7 son los más valiosos que hemos tenido nunca. Vienen porque se niegan a ser solo estómagos vacíos. Vienen porque quieren seguir siendo humanos». Esa es la esencia de Leningrado.
Esa es la razón por la que Hitler perdió. No perdió porque los soviéticos tuvieran más cañones, aunque los tenían. No perdió porque los soviéticos tuvieran más soldados, aunque también los tenían. Perdió porque subestimó la capacidad del espíritu humano para resistir lo que parece imposible de resistir. 3.000 cañones abrieron el infierno sobre las posiciones alemanas en enero de 1944. Pero esos cañones eran solo la expresión física de algo mucho más profundo, la determinación de un pueblo que había decidido que no iba a desaparecer simplemente porque un tirano en Berlín no había decretado. 872 días. 1.100.000 muertos. Y al final, una victoria que cambió el curso de la historia. Esta es la historia que los documentales de televisión rara vez cuentan con el detalle que merece. Esta es la historia que el algoritmo de YouTube no recomienda. Pero es una historia que necesita ser recordada. Porque las lecciones que contiene no son solo sobre el pasado. Son sobre la naturaleza humana. Sobre lo que somos capaces de soportar cuando tenemos algo por lo que luchar. Si este video te ha enseñado algo, si te ha hecho ver la Segunda Guerra Mundial desde una perspectiva diferente, te pido que hagas 3 cosas. Primero, dale like. No porque me ayude a mí, sino porque le dice al algoritmo que este tipo de contenido merece ser visto. Segundo, suscríbete si aún no lo has hecho. Tenemos decenas de historias como esta esperando ser contadas. Historias del Frente Oriental que casi nadie conoce. Historias de batallas, de armas, de decisiones que cambiaron el mundo. Y tercero, deja un comentario. Cuéntame qué parte de esta historia te impactó más. ¿Fue el bombardeo de 3.000 cañones? ¿Fue la carretera de la vida? ¿Fue la biblioteca que siguió funcionando en medio del hambre? Quiero saber qué piensas, porque tus comentarios me ayudan a decidir qué historias contar a continuación. En el próximo video, vamos a hablar de otra historia que casi nadie menciona, la vez que Stalin ordenó una operación tan secreta que incluso sus propios generales no supieron los detalles hasta horas antes de comenzar. Una operación que destruyó al grupo de ejército centro-alemán en menos de 2 semanas. Se llamó Operación Bagration, y cuando termines de ver ese video, entenderás por qué algunos historiadores la consideran la mayor victoria militar de toda la Segunda Guerra Mundial. Hasta entonces, recuerda, la historia no es lo que nos cuentan. La historia es lo que realmente ocurrió. Y a veces, la realidad es más impactante que cualquier ficción. Leningrado resistió. 1 millón de personas murieron. Y al final, los cañones soviéticos cobraron una deuda que había estado acumulándose durante 872 días de horror.